Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 7 de la materia de Hebreos. En este caso estaremos viendo Hebreos capítulo 8 y dice un mejor pacto. Por ahora dice tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso lo vemos en Hebreos 8:6. ¿Verdad? Mi recomendación, y creo que en cada video lo digo, es que ustedes puedan leer la Biblia, buscar Hebreos capítulo 8 y leerlo antes, ¿verdad? Esa es como mi sugerencia. Y luego usted puede ir leyendo la clase, los comentarios que están establecidos acá en su separata. Dice, el primer arreglo que Dios hizo con el hombre fue el pacto mosaico. Estaba de acuerdo con sus planes y las necesidades de la humanidad de ese tiempo. No significa que no se podía ofrecer más, sino que decidió escoger esta forma hasta que el tiempo oportuno se prestara para instituir una mejor manera de relacionarse con el hombre. El escritor de Hebreos quería que los creyentes entendieran claramente el trato que Dios había hecho bajo el antiguo y nuevo pacto. Acuérdense que Hebreos trata de enseñarles, ¿verdad?, al pueblo de Israel, al pueblo, de decirle, miren, en realidad Jesús sí fue el Mesías, Jesús era el que Dios había prometido que iba a venir y vino, ¿verdad? A tenerles claro a ellos que Jesús era todo lo que ellos estaban esperando. Dice acá en su separata, en los planes de Dios, dice, su forma de trabajo estuvo siempre completa. No es que haya cambiado su sistema a medida que iba probando en el hombre, sino que su plan es el mismo desde la eternidad. No obstante, dice, la forma en la que llevó a cabo su proyecto fue variado, porque así lo dispuso. Dentro de este plan se deja ver un progreso en la revelación y cambios en el trato de Dios con el hombre. A medida iba pasando el tiempo, ¿verdad?, Dios cambiaba su forma de ser con las personas, ¿verdad?, cómo tratarlas, porque en algunos casos fue más duro, creo yo que ya hemos visto eso, ¿verdad?, cómo Dios trataba con el pueblo, pero también era un Dios bondadoso. O sea, había un Dios que amaba a ese pueblo, pero también había un Dios que quería que ese pueblo, ¿verdad?, se acercara más y más a él. Dice que el pasaje que nosotros vamos a analizar ahorita está dentro de la comparación entre el sacerdocio levítico y el de Cristo. Dice, recordemos que el escritor está desarrollando su argumento de la superioridad de Cristo por medio de contrastes, y ahora lo está haciendo con el sacerdocio. Y eso vemos nosotros en Hebreos 8 del 1 al 5. Hebreos 8 solamente tiene 13 versículos sumamente importantes. De verdad que siento yo que no va a ser como muy difícil que puedan leerlo por completo, para que ustedes tengan una mejor idea de qué es lo que estaba sucediendo. O sea, ¿por qué están aquí estos comentarios? Es porque hemos leído Hebreos 8 y basado en eso es como ustedes tienen aquí la información. Dice, en el primer versículo de este capítulo nos revela el énfasis principal de esta sección. Tenemos tal sumo sacerdote. En el tema de la Biblia dice el mediador de un nuevo pacto. Aquí nuevamente se comienza a contrastar el sacerdocio levítico con el mejor del Salvador. Vemos que hay un mejor ministerio, ¿verdad?, por su posición en el 8.1, donde dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice que cuando se sentó a la diestra de Dios, enseñarle autoridad, gloria y honor. Pero eso no significa que su obra terminó, como cuando una persona se sienta a descansar después de haber terminado su trabajo, sino que más bien indica aprobación. El Padre Celestial lo sentó a su diestra después de que terminó su obra en la cruz. El ministerio de Jesús como sacerdote no pudo haber concluido en la cruz, porque hoy no estaríamos haciendo nada. Al contrario, en la actualidad lleva a cabo el ministerio de intercesión. Definitivamente que eso es así, o sea, no terminó ahí, sino que eso continúa hasta ahora en día, ¿verdad? En la segunda parte es por su lugar en su ministerio, eso lo vemos en el 8.2,
¿verdad? Si nosotros leemos el 8.2 dice, ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo que Moisés erigió por mandato de Dios fue diseñado para enseñar al pueblo que hay uno en el cielo, del cual ese era solamente una réplica. Lo que pasaba, dice, en el tabernáculo terrenal indicaba a Israel cómo llegar al Señor. Los sacerdotes de la tribu de Leví servían en aquel el cual era solo sombra y figura del celestial. Vemos que para él era importante, ¿verdad?, el autor que reconocieran, ¿verdad?, cómo Dios se había manifestado en el tabernáculo en los tiempos antiguos, que probablemente no las personas que estaban ahí, pero sus antepasados habían estado en un tabernáculo buscando a Dios. Luego dice que su ministerio se basa en una mejor sangre. Eso lo vemos en el 8.3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para representar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también eso tenga algo que ofrecer. Entonces, el sumo sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo. Usted sabe que ahí ese lugar no se podía sin llevar sangre. Así el sacrificio con animales. Dice, este versículo significa que aquellos que ministraban en el tabernáculo, el cual solo era una figura y una sombra de las cosas celestiales, tenían que presentar un sacrificio de sangre. Mucho más Cristo, que ministra en el verdadero tabernáculo. El sacrificio del Mesías debía ser de mejor sangre que el de aquellos. Este versículo nos da una razón más de por qué Cristo tenía que morir, porque no había, ¿verdad?, poder entrar, ¿verdad?, poder ministrar en el tabernáculo si no había un sacrificio. Y obviamente que Jesús fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? ¿Por qué no se limita a ofrecer ordenanzas? Eso lo vemos en el capítulo 8, ¿verdad?, versículos del 4 al 6. Así que son 3 versículos súper importantes, ¿verdad?, donde se muestra siempre hablando del sacerdocio, que es lo que se quiere dar a mostrar ahorita al pueblo. Dice, si el sacerdocio de Cristo fuera terrenal, no sería sacerdote, porque no pertenecía a la tribu de Leví. Bajo la ley mosaica, la función sacerdotal era llevada a cabo, por los levitas, quienes ofrecían los sacrificios. ¿Verdad? Creo que esta parte pues sí la conocemos bastante bien. Sabemos cómo hasta el versículo 5, cómo se hace una remembranza, ¿verdad?, del sacerdocio que antes se podía ver establecido, ¿verdad?, por el pueblo de Dios. Luego tenemos un mejor pacto del versículo 6 al versículo 13. Dice, Cristo no solo oficia en un santuario mejor que el levítico, como se ha mostrado en los versículos de 1 al 5, también está relacionado con un mejor pacto. Para probar esto se cita una porción de Jeremías 31 que justifica esta afirmación. Y basta con analizar, dice Éxodo 19 del 1 al 6, que es el viejo pacto, y Jeremías 31 del 31 al 34 para entender la superioridad del nuevo pacto, ¿verdad? Mi recomendación es que puedan leer cada cita que nosotros tenemos acá. Dice el trasfondo del nuevo pacto. Dice que en la Biblia aparece varias veces la palabra pacto. El diccionario ilustrado de la Biblia lo pone como un acuerdo mutuo entre dos o más personas que los vincula y los obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Hubo solamente 8 pactos que Dios hizo con el hombre. 2 de ellos son los de más importancia porque trazan el desarrollo del plan divino para su pueblo. Tenemos el pacto abrámico, ¿verdad?, que es un pacto sumamente interesante. Acá en su separata va a encontrar información específica acerca del pacto. Yo sé que en otras materias también pueden verlo y verlo de una forma más extensa. Aquí el pacto abrámico tenemos un cuadrito donde dice de que se hizo de esta forma. Tiene que ver con la parte, el pacto palestino, se hizo con la tierra, ¿verdad? El pacto davídico con el reino, el pacto nuevo con el perdón. Si vemos cómo esto se fue dando
así, ¿verdad? Primero con el pueblo, luego con la simiente, ¿verdad? Que por eso es el pacto davídico. Y más adelante tenemos una bendición universal, donde ahí nosotros entramos, ¿verdad? En el pacto nuevo. Dice que es importante notar, hablando del pacto abrámico, ¿verdad? El carácter incondicional de ese pacto. Según las costumbres en los tiempos de Abraham, ambos pactantes tenían que cumplir con las condiciones que ellos mismos establecían. Y entonces ahí se da también un pacto como una señal, ¿verdad? De el pacto de los animales partidos. Es importante que usted pueda ver y darse cuenta de esto, ¿verdad? Lea, de verdad que yo sé que parte de esto, quizás lo más difícil de nosotros es que no solamente leamos lo que tenemos en la separata, sino que podamos irnos a la Biblia y poder buscar de lo que ahí estamos hablando. Hay un cuadro de los pactos de las promesas a Abraham, donde le dice, haré de ti una nación grande. Eso implica que es un pacto palestino, donde Dios promete la tierra a la nación. Luego le dice, engrandeceré tu nombre, que es el pacto davídico, donde le promete a David, un reino perpetuo para Israel. Luego donde dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí ya estamos hablando de un nuevo pacto. Dios provee las necesidades de la gente a través de la simiente de Abraham. Y quizás este cuadro es muy importante que lo podamos conocer y aprender, porque nos dice muchísimo de una promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham y cómo esto llevó a que se puedan realizar 3 pactos de una sola vez. Y tenemos una promesa del nuevo pacto que está en Jeremías 31, del 31 al 34. Dice que ayudará mucho si nosotros estudiamos el contexto de este pacto en Jeremías 31 para poder entender en qué consiste. Luego tenemos el nuevo pacto, no exige un cumplimiento a la ley. Usted sabe de que antes lo que se hacía era, pues lo que estaba acá en la Biblia, era los mandamientos, ¿verdad? Que Dios había dejado, y esa era la ley, esa es la que se debía cumplir. Pero, ¿verdad? Al morir Jesús por nosotros, eso se convirtió en algo secundario prácticamente, y lo que se estableció fue un nuevo pacto, donde el nuevo pacto tiene que ver mucho con la gracia de Dios sobre nuestra vida, y es la razón por la que estamos aquí. Yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos si no fuera por eso. Hay algunas características del nuevo pacto, lo vemos en Hebreos 8, del 8 al 12, donde se habla, porque en el 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea que eso ya venía mencionado desde antes que se iba a realizar ese nuevo pacto. Es importante, como le digo, que veamos ciertos detalles acerca de eso. Dice que un nuevo convenio no solamente se distingue por ser superior al antiguo, sino que además tiene ciertas cosas que lo identifican claramente. Y estas son que ese pacto es universal, incondicional y es por gracia. Y en este capítulo hemos aprendido 2 cosas sumamente especiales. Y una es que el ministerio de Cristo se está llevando a cabo en el tabernáculo real que está en el cielo, no como en tiempos de Moisés, en el que el sacerdote oficiaba en la que era la figura de aquel tabernáculo. Cristo inauguró un nuevo pacto por el que nos ofrece perdón eterno. El cristiano ya no tiene que cumplir con retos legalistas como el hecho de ir y sacrificar un cordero o un palomino o X, ¿verdad? Cualquiera de los animales que eran usados para esto, sino que ahora simplemente debemos de confiar en que Dios va a cumplir con esa promesa. O sea, Dios hizo eso, ¿verdad? Dios sabía que al venir Jesús, eso iba a cambiar e iba a transformar totalmente todo lo bueno que venía para el hombre. Y de eso se trata nosotros, que confiemos en Dios y en sus promesas. Eso es el nuevo pacto. Y todos los que estamos acá en esta clase
formamos parte de eso. Que Dios le bendiga y gracias por llegar hasta acá.